Entre las 10 camionetas más vendidas de lo que va del 2026, podríamos decir que hay una infiltrada y es esta Ram 700. Y es que no es un secreto para nadie que estamos frente a un auto que en vez de tener un maletero habitual de un SUV, tiene una zona de carga, que la vuelve un poco más práctica. Y que si bien este auto no brilla por potencia, los consumos al menos son bastante increíbles. Podríamos rozar incluso los 19 km por litro. En su zona de carga podremos abarcar hasta 1143 litros de volumen, con una capacidad de carga de hasta 720 kilos. Eso sí, habría que ver si el motor podría aguantar dicha carga. Hoy vamos a poner a prueba esta camioneta a ver por qué vende tanto y si realmente se merece estar en el top 10 de camionetas más vendidas. Así que ponte cómodo. Comencemos por las dimensiones, donde tendremos varias configuraciones, pero que no varían mucho entre la cabina simple y la versión tope de línea. 4,47 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Con esto logramos una zona de carga que va desde 691 litros para la cabina doble hasta 1143 para la cabina simple, con una capacidad de carga de 650 y 720 kilos respectivamente. En ambas carrocerías el estanque de combustible es de 55 litros. Ahora vamos bajo el capot, donde nos encontramos con dos motores disponibles. El de entrada es uno de 4 cilindros y 1.3 litros, naturalmente aspirado, de 99 caballos de fuerza y 128 Nm de torque. Se puede asociar a una caja mecánica o a una automática de tipo CVT y sus consumos son de 11 km por litro en ciudad y 17,7 km por litro en carretera. Por otro lado tenemos una versión de 3 cilindros, 1 litro pero turbo. Acá la potencia sube a 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, y el torque máximo se entrega ya desde 1750 RPM. Esta versión solo se ofrece con caja automática CVT y sus consumos son de 11,8 km por litro en ciudad y hasta 17,8 km por litro en carretera. En todos los casos la tracción siempre es delantera. La suspensión es de tipo MacPherson para el eje delantero y de eje rígido para el eje trasero, mientras que las capacidades de remolque llegan apenas a los 400 kilos. El despeje al suelo en tanto es de 208 milímetros para la cabina simple y 191 milímetros para la cabina doble con el motor de 4 cilindros, subiendo apenas a 194 milímetros para el motor turbo. Ahora hablemos de equipamiento, donde encontramos tres versiones, partiendo por la versión CLT, que ya viene con lona marítima, elevalunas eléctricos, bloqueo de diferencial electrónico, cierre centralizado con alarma, placa de protección para el cárter, tanque de combustible, caja, suspensión delantera y mecanismo de dirección, pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica y cámara de estacionamiento trasera con sensores. Subiendo un peldaño llegamos a la versión Big Home, que suma lo siguiente: espejos retrovisores con ajuste eléctrico, neblineros delanteros, altavoces pasan de 4 a 6, llantas de aluminio de 15 pulgadas y parachoques y retrovisores de color carrocería. Y por último tendremos la versión Laramie, que se ofrece únicamente con el motor turbo y que añade dirección que pasa de asistencia hidráulica a eléctrica, cargador inalámbrico, asientos en tela y cuero, climatizador, volante de cuero, faros delanteros LED y barras de techo. Y hablando de los precios, la Ram 700 parte en 13.078.100 pesos para la cabina simple CLT. La misma versión pero en cabina doble llega hasta los 14.030.100 pesos. Luego la Big Home se ubica en 15.458.100 pesos y esta misma variante automática sube hasta los 17.838.100 pesos. Finalmente la Laramie tope de línea llega a 19.468.400 pesos. Todos estos precios son con bonos aplicados e IVA incluido. Comenzando con detalles del exterior, bueno, el diseño sin duda parece más un Fiat que una Ram. Yo lo encuentro bastante acertado. Hay que mencionar que cambia mucho esta, que es la tope de línea, con las otras versiones, porque esta es la única que equipa iluminación de tipo LED y también esto hace que cambie lo que es el parachoques. Pero a lo menos me parece bastante acertado la versión Laramie en cuanto a diseño. Como mencioné, óptica 100% LED e incluso neblineros de misma tecnología, y también mencionar que tendremos entradas de aire funcionales para canalizar
lo que es el coeficiente aerodinámico que luego sale por las ruedas, y una parrilla que la encuentro bastante acertada también. Tendremos esta moldura como en plata y unos plásticos en negro que rodean la carrocería, y tendremos también otros que se posicionan un poco más arriba en la puerta, como puedes ver, por si le quieres llegar a dar un portazo, eso funcionaría como una especie de protección. En cuanto a llantas, tendremos a lo menos en este acabado tope de línea 205, 55, aro 16. Muy buen perfil para poder absorber imperfecciones del camino. Muy acertado ahí. Al ser la versión turbo, tiene la insignia acá por los lados. El cerrado de puertas, no te voy a decir que es el mejor, pero estamos hablando de un segmento casi de entrada, así que tampoco lo puedo criticar mucho en ese sentido. La puerta de atrás se siente un poco más hueca al abrir. Tendremos barras de techo en esta versión tope de línea que son funcionales porque son metálicas, y esto viene de serie en todas las versiones. Incluso me atrevería, como son metal, de que son como barras antivuelco. Otra que atraviesa, como puedes ver, lo que es la luneta. No sé qué fin le podrías llegar a sacar a esta. Y la zona trasera no brilla por ser la más atractiva, con estas ópticas en cuadrado, pero se agradece tener por lo menos la pisadera bastante baja, muy fácil de acceder. Lamentablemente, cuando abres la zona de carga se obstruye, pero al ser un auto tan bajo no complica mucho subir a lo que es la zona de carga. Mencionar sí que la lona marítima, como mencioné, viene de serie en todas las versiones, es un plus, y que en la zona de carga, bueno, tendremos iluminación tipo LED en esta zona, bien ahí, porque bueno, al tener lona marítima te taparía la iluminación si estuviese habitualmente donde las colocan, que es acá arriba, así que tenerla ahí es bastante acertado. También mencionar que tendremos bastantes agarraderas, 2 al fondo, 2 a los laterales, en la parte de arriba 4 también, 2 en los laterales de arriba y también 2 por acá. Así que muy bien servida esta zona de carga en cuanto al uso de trabajo o ocio. Bueno, antes de hablar del interior, mencionar la llave del auto. Esta es la copia de cualquier auto Fiat y que se enciende mediante girando el switch a la antigua, y como puedes ver, cuadro análogo, algo que llevábamos tiempo sin probar acá en el canal. Obviamente materiales, acá todo es plástico duro, no podemos pedirle que sean de tipo touch o suaves como se les dice, porque bueno, estamos hablando de un auto que tira del segmento A al segmento B en ciertas cosas. Por lo menos motor es del segmento B, a lo menos en esta versión tope de línea, pero en equipamiento se podría llegar a sentir como a segmento A. Comenzando por, bueno, acá en la puerta tendremos ajuste de las elevalunas para subirlo o bajarlo, ajuste de lo que es los retrovisores y el bloqueo, los elevalunas traseros. Lo que sí podría mencionar, bueno, acá donde pones tu brazo, a lo menos es acolchado y se siente de buena calidad este material. Por acá abajo no tendremos nada, solo un lugar como para guardar monedas. Y en cuanto al volante, bueno, tampoco es que tengamos mucho para mencionar. Por acá podemos hacer diferentes acciones en cuanto al cuadro o pequeño computador a bordo que tenemos, que bueno, tiene por lo menos para ver avisos, audio, datos de viaje como los consumos, información del vehículo, en este caso en qué potencia está la energía o el turbo, la fuerza G, la presión de los neumáticos, la temperatura del refrigerante, las horas del motor, la temperatura del exterior, así que no lo encontré malo. Tiene bastante información. Por acá, como puedes ver, tienes el cuenta vueltas. Por acá el cuenta velocidad, lo que es combustible del lado derecho. Por acá tendremos para el ajuste de las luces y por acá lo que son los limpios parabrisas. Mencionar que estas palancas las vimos en la última reseña que hicimos de la Rampage y tienen este mismo problema de que oscilan, pero siento que acá por lo menos no oscila tanto. Y bueno, al ser un producto de entrada tampoco lo podría criticar. Pedirle calidades premium por todos lados es algo que es difícil de justificarle. Por detrás del volante tendremos paddle shift, algo curioso, pensando que usa una caja CVT que no tiene cambios, solo simula, pero bueno, la marca te entrega paddle shift. Y por debajo de estas paddle shift tendremos otros botones que te sirven para pasar entre emisoras, subir y bajar volumen, y lo tenemos de ambos lados. De este lado subes y bajas el volumen, si presionas en el centro pasas entre AM, FM o lo que esté sonando en tu teléfono, y por este otro lado puedes ir intercambiando entre músicas y pausar la música como tal. Bueno, por acá tendremos acceso por si conectas tu teléfono para poder atender llamadas o no, o incluso para activar el asistente de voz de tu teléfono. Por acá, esto es exclusivo de esta versión, un modo Sport que hace cambiar la forma como la caja te entrega las revoluciones, lo pone un poco más reactivo. Y siguiendo para lo que es el centro, bueno, por arriba tendremos para prender la luz de la zona de carga. Para esta función que me explicaron que era como una especie de reductor
conductora. Yo lo siento como para apagar el control de estabilidad y acá para apagar los sensores de estacionamiento y obviamente las intermitentes de emergencia. Bueno, el infoentretenimiento, que no tiene mucho para hablar porque en verdad es bastante reducido en cuanto a funciones, pero va relativamente bien en cuanto a respuesta. Bueno, aquí podemos ver la radio, aquí el teléfono que estuviese conectado, si bueno, puedo conectarle el Apple CarPlay, va bien, es de forma inalámbrica, como puedes ver, no tiene ninguna latencia. Aquí puedo ver configuraciones del auto, que tampoco tiene algo como para destacarte. Bueno, aquí puedo ver también incluso el consumo que me está dando en los viajes que tengo programado acá. Y aquí, bueno, para ciertas funciones incluso de configuraciones o irse por lo menos a los medios. Así que eso es lo único que podría hablarte de este sistema. Y bueno, mencionar la cámara de marcha atrás, tampoco le podríamos pedir mucho, pero te ayuda bastante. Y los sensores te los muestra acá en lo que es cuadro de computadora a bordo. Más abajo tendremos un climatizador de una sola zona, así que va bien, en verdad bastante práctico. De acá controlamos la temperatura, acá la fuerza de soplado, por dónde quieres que sople, los desempañadores de los vidrios, nada más que eso, ¿verdad? Práctico, fácil y funcional. Abajo, bueno, tendremos una pequeña zona acá, que no sé qué pondrías acá, un pequeño portabebidas, un cargador inalámbrico que pareciera estar ventilado porque siento una especie de flujo de aire y cuando puse mi teléfono no sentí que se recalentara, así que bien. Bueno, puerto USB auxiliar, esto sí es bastante raro ver hoy día. La caja, bueno, la caja que no tiene ninguna novedad, lo que sí que para subir marchas tengo que darle hacia abajo o para ir bajando hacia arriba, bastante raro ponerlo inverso, pero bueno, casi nunca lo vas a usar porque en tal caso usarías las paddle shift, mejor ahí. El freno de mano manual de toda la vida, y lo que sí agradezco que para el segmento no era necesario es tener un apoyabrazos que, créanme, esto se le saca bastante utilidad. Bueno, los asientos en este acabado Laramie, que son como de cuero, se siente de muy buen esponjor y de buen tacto aquí a la presencia. Bueno, mencioné acá del lado del copiloto tendremos esta especie de agujero como para colocar objetos, una guantera bastante profunda e iluminada, buen detalle ahí. Retrovisor central obviamente no es electrocromático, en este segmento es raro ver electrocromáticos, y la luz que bueno es halógena para lo que es el habitáculo. Tendremos tapasoles con respectivo espejo pero sin iluminación, al igual para lo que es el copiloto. Bueno, mencionar que el techo es negro, eso sí me gustó, pero supongo que eso debe ser exclusivo de esta versión de Laramie, no creo que sea de serie. Creo que con eso vimos todo acá adelante, veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, yo ahora lo tengo en mi posición de manejo y como puedes ver el espacio no es que sea abundante. Es un auto bastante pequeño, así que no le podemos pedir mucho. La calidad de puertas obviamente se mantiene igual como adelante, solo que acá perdemos lo que es el apoyabrazos acolchados. Acá todo es duro. En cuanto a plásticos, por lo menos se agradece tener los elevalunas de forma eléctrica, que es de serie, y de tener un puerto USB, que tampoco era necesario en este segmento, pero está bien. Tendremos solo para guardar objetos detrás del asiento del copiloto. Y también mencionar que no tendremos iluminación en la parte trasera. De noche se puede sentir un poco oscuro esta zona. Lo que sí debemos mencionar que tendremos anclajes para sillas de bebés. Y que bueno, la altura del techo no es que vayas muy abundante, pero para personas de unos 70, 75 hasta 80 creo que irían bien. Ya de ahí quizás vayan rozando, que la entrada también puede ser un problema para personas ni siquiera grandes, porque ya como puedes ver me queda a la altura de la cabeza lo que es el marco de lo que hace la puerta, así que en ese sentido para que tengas en consideración. Veamos ahora cómo se ve de noche este auto, que bueno, no tiene mucho, pero lo muestro igual para la gente que le interesa. Vamos a ver lo que es la iluminación. El auto nos recibe con una especie de bienvenida, pero solo con la diurna, que es encendiéndola. Mencionar que las LED solo son para las diurnas y las altas y las bajas. Como puedes ver, la intermitente es de tipo halógena. Tendremos iluminación acá en el retrovisor. Y en la parte de atrás se agradece por lo menos la patente ser de tipo LED, pero todo lo demás es un conjunto de halógenas. En el interior, bueno, como mencioné, atrás no tendremos iluminación, como puedes ver hace falta. Adelante es de tipo halógena, que no lo mencionamos. Si encendemos las luces, que si apagamos, bueno, es de muy buena iluminación en el sentido de la botonera, que son algunos en color blanco, otros que, bueno, como la temperatura, en color rojo o azul, o para atender la llamada o colgar, de color verde y rojo, y el cuadro de instrumento de buena iluminación, al igual que los elevalunas de todas las puertas. Muy buen detalle ahí. Y mostrar cómo se ve la iluminación principal, que tiene muy buen alcance, es algo destacable. Y en este caso, bueno, ahí tengo encendidas los neblineros.
¿Verdad? Muy buena potencia nos entrega la iluminación de esta RAM 700. Mencionar algo que no me había dado cuenta cuando estaba grabando la zona de atrás, y es que la zona de abajo, es decir, la banqueta, se puede poner de esta posición como para colocar objetos y no perjudicar lo que es el asiento, para tener en consideración, así que lo encuentro bastante útil. Lo que sí, bueno, es medio engorroso luego poner lo que son los cinturones y que encaje de forma correcta, pero bueno, se agradece tener esa función. Ahora estamos en la prueba de manejo de esta RAM 700 y antes de comenzar la prueba, creo que este auto tiene un error de diseño, o no sé si es en la posición de manejo que coloco yo, pero cada vez que me monto al auto me cuesta encontrar lo que es la hendidura del cinturón, porque como que se traba y es algo que te resta un poco de acceso rápido al auto para ponerte en marcha, pero para tener en consideración. A lo menos con mi posición de manejo encontré ese pequeño detalle. Ahora sí, primero no voy a colocar lo que es control de tracción deshabilitado, porque cuando activo el modo Sport lo vuelve a habilitar, así que vamos a andar en modo Sport porque vamos a suponer que el auto lo va a hacer mejor de lo que uno lo podría hacer sin control de tracción. Bueno, nos colocamos acá a la entrada de la autopista, frenamos completamente y pedala a fondo, se demora y ahí reacciona. Agarra velocidad bastante rápido, pero bueno, es CVT. Y 100. No se sintió rápido, pero tampoco lento para el segmento al cual apunta. Obviamente, sin duda, no compras este auto porque sea dinámico, pero al menos no te vas a llevar tampoco un auto lento del segmento que rondan los 12-13 segundos para hacer un 0 a 100. Así que no lo encontré tampoco malo. Eso sí, lo que no me gusta es la caja de tipo CVT. Cuando aceleras vas a notar las desventajas de tener una caja CVT, que son bastante ruidosas, poco dinámicas. Es lo que se obtiene por una CVT. Pero el motor, a lo menos el acabado turbo, potencia no te va a faltar, a lo menos para poder llegar a cargar lo máximo que tienes disponible en cuanto a carga en su zona de atrás. Va a andar bien, e incluso si vas con los 5 ocupantes, el auto se va a mover bastante bien. Es, bueno, la ventaja de este motor turbo, porque el motor 1.3 tampoco es que vaya mal, pero estamos hablando de 99 caballos de fuerza y mucho menos torque, así que es la desventaja que tienes en ese acabado. Aprovechando que estamos en autopista, que es un auto que te da buenas sensaciones a altas velocidades. Para el segmento también que apunta, lo encontré bastante bueno. A 120, 130 el auto se siente bastante firme. En cuanto a ruidos, bueno, los típicos de los retrovisores en los laterales, que se escucha un poco de ruido de viento, nada del otro mundo. El motor se mantiene un poco revolucionado, a 120 va a 2500 RPM, para tener en consideración. En cuanto a suspensión, es dura, bastante rígida, de recorrido corto. Esto hace que por lo menos en autopista puedas sentir de repente saltos más de lo que uno quisiera, o que para la ciudad comerse las imperfecciones del camino es bastante áspero las sensaciones que te da aquí dentro de la cabina. No es un auto confortable para ciudad. Quizás lo ventajoso de esto, que para tomar curvas o a velocidades altas en autopista, como mencioné, el auto se siente bastante seguro. Ni siquiera pareciera ser de este segmento la seguridad que te da a altas velocidades. Lo que sí debo mencionar que, bueno, los ruidos, que más allá del ruido de viento que te menciono, el ruido de motor en ciudad es bastante notorio, pero no lo puedo criticar mucho en ese sentido, porque esto es un auto que parte en 13 millones de pesos. Es la misma plataforma para la versión más barata a esta, que vale 19 millones y medio. Vas a tener el ruido del motor bastante presente, en especial esta que tiene el motor turbo, que bueno, los motores turbo se sienten un poco más revolucionados para ciertas situaciones, e incluso en ralentís. Y bueno, mencionar que voy a grabar una toma o intentar grabar, pero este auto hace un ruido raro con el compresor del aire y se nota mucho la diferencia cuando lo tienes encendido y apagado. Ahora está sonando. Y si apago, desaparece. Lo voy a mencionar, pero no sé si es un problema concreto del modelo o de esta unidad que me pasaron, porque es bastante raro. Y también mencionar que por ser esta una versión motor 3 cilindros, se sienten las vibraciones en la cabina, especialmente en ralentís. Ahí vas a sentir que esto es un motor 3 cilindros hecho y derecho, así que para tener en consideración. En cuanto a visibilidad, a ver, esto es un auto pequeño,
tienes muy buenos ángulos desde los retrovisores que te dan muy buen panorama de los laterales. Atrás, la zona de carga te podría ser un punto ciego si te acercas mucho a un objeto, pero al ser un auto pequeño tampoco es que sea mucho. Y al frente no tienes nada literal de capó, así que tienes buenos ángulos de visión del auto. Cuanto a asientos, tienen buenas agarraderas. La versión Laramie es la única que tiene este tipo de asientos, pero te agarran bien. En curvas no he sentido que me saquen de ellos, pero bueno, también se apoya de una carrocería que con suerte inclina en las curvas. En ese sentido se apoya para darte toda una sensación de buen agarre, así que bien las sensaciones de conducir con estos asientos. En cuanto a ruidos al interior, también una cabina bastante pequeña, no tiene mucho por donde sonar y todo es plástico duro, se siente todo bien ensamblado. No le suena nada que pueda destacar. Esta unidad apenas tiene 5.000 kilómetros también, tampoco podemos decir que este va a ser el comportamiento en toda su vida, pero me da esa sensación de que esto va a ser un auto que fácil te va a durar unos 20 años sin darte problemas, porque es de la vieja escuela, no hay mucho por donde dañarse, por donde aflojarse, así que en ese sentido no le suena nada al interior. La sensación de los frenos, no tengo nada malo para decir, tampoco se siente que frenen mucho, quizás cuando vayas a cargar algo atrás puede llegar a sentirse un poco corto, para tener en consideración, pero a lo menos estando yo solo no siento que le hagan falta más fuerza de frenado, pero sí siento que con un poco más de carga este auto quizás en los frenos no se siente tan efectivo, y gran culpa de esto es que este auto solo tiene frenos de disco en el eje delantero. Yo creo que a lo menos la versión Laramie no le hubiese costado nada colocarle en las 4 ruedas. Y por último, el volante, que verdad bastante preciso, medio tocas y ya está posicionándose en el lugar que lo coloques. Y tiene también buen radio de giro para maniobrar en pequeños lugares. Bueno, también es una camioneta bastante pequeña, puedes meterla en cualquier lugar, pero no vas a tener que dar volantazos de más en estacionamientos o plazas muy pequeñas, porque el radio de giro es sorprendente. Así que con todo eso ya tocamos todos los temas posibles de la prueba de conducción de esta Ram 700. Vayamos con los consumos que me dio esta unidad y las conclusiones de la reseña. A few moments later. Ahora sí, toquemos el tema del consumo. Bueno, tenemos los 3 típicos que mencionamos, que es el primero, el de carretera. A mí me dio 18,5 kilómetros por litro. La marca afirmaba que este auto da 17,8, no está muy lejos, pero con estos 18,5 por la capacidad del estanque serían 1017 kilómetros de autonomía, nada mal. En ciudad, con tráfico expedito, el consumo que me dio fue de 10,3 kilómetros por litro. Ahí estamos un poco por debajo de lo que afirmaba la marca para este motor, que era 11,8 kilómetros por litro. Con este 10,3 hacemos autonomía de 566 kilómetros. Y en ciudad, con tráfico pesado, anduve entre 8 y 9 kilómetros por litro. Por lo menos con 8 kilómetros por litro la autonomía quedaría en 440 kilómetros, para que tengas de referencia cuánto es el consumo que a lo menos a nosotros nos dio en nuestras pruebas. Ahora vayamos con las conclusiones, lo malo y lo bueno. Nosotros nos vamos a basar únicamente, en la versión que probamos, que es el motor turbo, porque el ruido del compresor, lo pongo entre comillas, no sé si es algo preciso de esta unidad, me parece un poco raro, porque yo había probado productos, no con este motor, pero sí más o menos con esta plataforma, y no escuché nunca este ruido del compresor, que activando y desactivando lo que es el aire acondicionado se nota que es el compresor del aire, así que lo pongo como un punto negativo. Las vibraciones del motor, que es el mal de los motores de 3 cilindros, que emiten muchas vibraciones, especialmente en ralentiz. Este auto vibra demasiado cuando lo tienes en D y estás estacionado en el tráfico. En verdad es bastante molesto. Eso es se soluciona yéndote al motor naturalmente aspirado, que es un 4 cilindros, y no vas a tener ese problema, pero vas a tener menos torque y potencia. Y por último, algo que no hemos mencionado en toda la reseña es las bolsas de aire, porque la ficha técnica dice que este auto tiene 4 bolsas de aire, y eso es algo que sin duda la marca puede mejorar, porque hoy el estándar son 6 bolsas de aire. Así que lo pongo como un punto negativo. Ahora hablemos de lo bueno. En esta versión turbo, la entrega de potencia, que es casi instantánea, es algo que en cuanto a lo dinámico sí es un auto bastante capaz. No te voy a decir que es deportivo, pero se siente mucho la diferencia esta con la versión naturalmente aspirada en cuanto a ese aspecto dinámico. Los consumos los considero buenos. A ver, no es un auto que vaya a brillar por los mejores consumos, pero para ser un auto que se le puede llegar a sacar provecho como auto de trabajo, especialmente por la zona de carga,
son consumos más que razonables. Y la simplificación de este auto por encenderse por la llave girando, el sistema de infoentretenimiento que se siente básico pero funcional, y todo lo que toques de este auto que es de la vieja escuela, y esto me da una sensación, como te mencioné en la prueba de manejo, que es un auto que se siente que va a durar fácil 20 años por lo mínimo, así que en ese sentido es algo que destaco, porque la gente que va a comprar este auto lo va a ocupar más como auto de trabajo. Y con eso llegamos a las conclusiones. ¿Y qué veredicto quedamos? ¿Vale la pena este Ram 700? Yo considero que la versión, sin duda, y es la que más se vende según lo que me afirmó la marca, es la Virgin con la caja automática, es decir, motor naturalmente aspirado con esta caja CVT, porque bueno, es un poco más barata y tienes casi el mismo equipamiento. Lo único que cambia son la iluminación, alguna forma del parachoques, pero tienes casi un auto un poco más resuelto en cuanto a lo mecánico, porque no tienes esas vibraciones, casi los mismos consumos, así que lo encuentro esa una opción bastante interesante. Lo único malo es las ópticas de esa versión, que son halógenas versus LED, porque las de LED de acá en verdad hacen notar una diferencia en cuanto al alcance de iluminación, pero del resto creo que la Virgin con caja CVT es una muy buena opción. Esta no es mala opción, pero si te quieres ahorrar un par de lucas, tienes esa opción bastante interesante. ¿Es recomendable? Sí. Entiendo por qué vende harto, porque es un auto práctico que se puede usar para el trabajo o para el ocio, como quieras usarlo tú, pero bastante práctico. En ciudad donde camionetas grandes quizás no se ven tan cómodas maniobrarlas en plazas pequeñas, este va a resolver muchísimo en ese sentido. Así que entiendo por qué vende tanto y por qué va a seguir vendiendo tanto como el producto que ofrece, que hay pocos hoy día que ofrecen este formato, y en especial porque las marcas tradicionales son las únicas que ofrecen este tipo de camionetas. Así que con eso terminamos la reseña. Te invito a suscribirte y a ver la última reseña que hicimos de otra camioneta, que es la Rampage, hermana mayor de esta. Pincha aquí y anda a verlo.